Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 2 del estudio titulado La profecía de Jonás, cuyo texto se encuentra en el capítulo 1 de los versículos 1 al 3 del libro de Jonás. La segunda lección de nuestro estudio se llama Renuncia del profeta y nos enseña la necesidad de obedecer la voluntad divina y buscar la salvación del pecador. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración, para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección y no la opinión del hombre. Dame sabiduría de la tuya, que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen y toques sus corazones para que se unan a tu obra. A ti sea la honra y la gloria. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra segunda lección se encuentra en Jonás 1:3, que a continuación leeré. Dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás era un profeta de Dios, originario de Gad-Efer, un pueblo fronterizo de la tribu de Zabulón, ubicado a 5 kilómetros al noreste de Nazaret. Jonás había sido obediente a la palabra de Dios al profetizar la restauración de los límites de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Esto trajo esperanza y gozo al pueblo de Israel. Jonás se sentía alegre y satisfecho de haber cumplido con la encomienda divina. Pero después Dios le dio una nueva palabra a su profeta, y esta orden iba más allá de las fronteras de Israel, e involucraba a la capital de una nación enemiga del pueblo de Dios, Nínive, de Asiria. Entonces Jonás cambió su alegría por enojo y su obediencia por rebeldía. Jonás llegó al punto de presentar su renuncia a su cargo de profeta. La orden venía directamente de Dios al profeta. Cabe hacer notar el inicio del capítulo con las palabras: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. En este versículo encontramos dos grandes enseñanzas. Dios se comunica. Hay personas que piensan que Dios es indiferente a su creación, que no se interesa ni se comunica con las personas, que está muy ocupado, que no tiene tiempo para hablar con nosotros. Pero esto es falso. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. La Biblia enseña en Hebreos 1, del 1 al 2, que, cito: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De esta manera, la Escritura nos muestra que Jesús es el fin de toda la profecía. Nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de anunciar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. En 2 Corintios 5:20 nos dice la palabra: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios conoce a las personas por su nombre. Somos creación de Él. El nombre del profeta Jonás, Yoná en hebreo, significa paloma. Esto es muy revelador, pues Jonás debía servir a Dios como una paloma mensajera que lleva su palabra a tierras muy lejanas. No podemos desobedecer el llamado de Dios, pues solo Él conoce todas las personas por su nombre y el lugar donde se encuentran. Dios es soberano para ordenar lo que quiere que se diga o se haga. A nosotros nos corresponde escuchar con gozo su palabra y cumplir con diligencia sus mandatos. Dios ordenó a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En aquella época, Nínive era la gran capital del imperio asirio. Se necesitaban 3 días para recorrer caminando la ciudad.
En ella vivían más de 120,000 niños, para dar una idea aproximada de la numeroso que también debía ser su población adulta. En sus muros y palacios se encontraban magníficos relieves. Un siglo más tarde el profeta Nahum la describió como una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. En la época de Jonás, los habitantes de Nínive no eran diferentes a esta descripción. Su maldad había subido a la presencia de Dios. La orden dada a Jonás le fue incómoda. Aunque venía de Dios, no estuvo dispuesto a acatarla. Esto iba en contra de su manera de pensar. Pues los asirios hicieron la guerra contra muchas naciones, incluyendo Siria e Israel, y siempre se comportaron de una forma cruel con los pueblos vencidos. Hacían un ataque sorpresa sobre una ciudad, se llevaban cautivos a las mujeres y después asesinaban brutalmente a los hombres y a los niños. Para un hebreo nacionalista, como lo era Jonás, no era una buena idea ir a la capital de Asiria para advertirles que vendría sobre ellos el juicio de Dios, pues cabía la posibilidad de que se arrepintieran y Dios los perdonara. El nombre de Dios se menciona 39 veces en el libro de Jonás. Esto significa que el principal personaje de la profecía de Jonás no es el profeta, sino Jehová Dios mismo. Lamentablemente, Jonás no entendía lo importante que era cumplir la voluntad de Dios, en lugar de sus propios deseos. Jonás no estaba dispuesto a acatar la orden que se le había dado, aunque ésta venía de Dios, pues pensaba que Asiria era el peor enemigo de Israel y el profeta deseaba la destrucción de Nínive. Sin embargo, Dios ama incluso a los enemigos de su pueblo y les da oportunidad para que se arrepientan. Aquí vemos la intervención de Dios en la historia del mundo, así como hoy vemos la intervención de Dios en la historia personal del creyente, ya que, como dice Romanos 5:8, cito, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Las acciones de Jonás realmente eran una renuncia a su posición de siervo y profeta de Dios. Jonás tomó el camino contrario al que Dios le había señalado. En el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Jonás leemos, cito, «Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová». La intención de Jonás era huir de la presencia del Señor. Sin embargo, esto era verdaderamente imposible. No se puede escapar de la presencia de Dios. Así lo entendió David, el rey David, el autor del Salmo 139. Y en sus versos del 7 al 12, cito, «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche no resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Aquí vemos que por más que queramos huir de la presencia de Dios o escondernos de Dios, Él siempre sabe dónde estamos, conoce nuestros pensamientos, por más profundos que estos sean. No podemos huir de la presencia de Dios. Jonás, en su necedad, se dispuso a ir a Tarsis. Según el Nuevo Diccionario de la Biblia, la mayoría de los eruditos acepta que posiblemente el nombre de Tarsis proviene de Tartessus, una colonia fenicia a orillas del Guadalquivir en España, que en ese tiempo se pensaba que España era lo último de la tierra. Por lo tanto, Jonás pensaba ir lo más lejano de lo que él pensaba era la presencia de Dios. Pero esto, pues ya vemos que era realmente inútil. En la época de Salomón, la flota del rey iba a Tarsis y cada 3 años regresaba con oro, plata, marfil, monos y pavos reales, lo cual nos da una idea del tiempo que se necesitaba
para estas expediciones y de la lejanía de esta tierra. Según Isaías 66, versículo 19, la ciudad estaba tan lejos de Israel que la gente no había oído el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellas a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Sin embargo, la intención de Jonás no era publicar la gloria de Dios en una nación lejana. El profeta se embarcó a Tarsis pagando su pasaje para irse lejos de la presencia de Jehová. Jonás, que antes había sido obediente al dar la palabra de Dios al pueblo, ahora estaba huyendo para no cumplir la orden que Dios le había dado. Hubo un rechazo a la orden de Dios. No se puede justificar las acciones del profeta Jonás. Su odio contra los ninivitas era más grande que su responsabilidad como mensajero de Dios. Preguntamos, ¿cómo es posible resistirse a cumplir la voluntad de Dios? ¿Podrá el hombre más que Dios? ¿Será el hombre más sabio que Dios? Es un gran error negarse a cumplir lo que Dios ha mandado explícitamente. En Mateo 6:10, el Señor Jesucristo nos enseña a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De manera que, siguiendo el ejemplo de los ángeles que hacen la voluntad de Dios en el cielo, nosotros debemos hacer pronto, de buen modo y sin cuestionar, la voluntad de Dios en la tierra, tal como nos enseñó Jesucristo. No es huyendo, sino obedeciendo como se agrada a Dios, y se responde al privilegio de ser su siervo, y en el caso de Jonás, su profeta. Jonás no se dirigió a Nínive. Para ese momento ya estaba presentando a Dios su renuncia, como diciéndole: a cualquier parte voy, menos a Nínive. Pero a Dios nadie le renuncia. Él cumple su voluntad a pesar de nuestra rebeldía. Jonás era un hombre que tenía un corazón duro hacia los asirios. Era tanto el odio que tenía por esta nación que ni siquiera dudó en negarse a ir a la gran ciudad de Nínive. Simplemente el profeta se negaba a contribuir de alguna manera con la posible salvación de los habitantes de esta populosa ciudad. Pero el plan de Jonás de ir lo más lejos posible de Dios era un plan inútil. Estaba fracasado de un principio. No hay lugar para esconderse de él, de Dios, pues Dios sabía dónde estaba Jonás y lo que estaba pensando y haciendo. Jonás pensaba que estaba bien actuar fuera de la voluntad de Dios, que podía viajar en una ruta contraria a la que se le había indicado, que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero Dios ya tenía planes para mostrarle que no le aceptaba la renuncia al cargo de profeta y que al final su santa voluntad se llevaría a cabo y pondría nuevamente al profeta bajo su autoridad. Así, de esta lección podemos sacar las siguientes aplicaciones. Primero, Dios se comunica y conoce a las personas por su nombre. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios tuvo compasión de los habitantes de Nínive a pesar del enojo de Jonás. Toda la maldad del mundo es conocida por Dios, pero Él desea que por medio de Jesucristo todos los pecadores, incluso aquellos que ahora no lo conocen ni obedecen su palabra, se arrepientan y lo acepten como su Señor y Salvador. 2. Cuando Dios da una orden se debe obedecer sin cuestionarla. Nuestra responsabilidad en este mundo es dar un buen testimonio del amor de Cristo, para que otros puedan conocerle y obtengan por gracia la vida eterna. No hay cabida para actitudes egoístas o rebeldes como la de Jonás. Como dice Hechos 13:47, cito: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tercera aplicación. ¿Estás yendo hacia donde Dios quiere o vas en dirección contraria? La aplicación es: no podemos huir de la presencia de Dios. Como Jonás, el Señor nos hace un llamado.
nos da una orden que no debemos desobedecer, sino cumplir con gozo. Dios desea que participemos en su plan de salvación, que llevemos las buenas nuevas de Jesucristo, para que toda persona sin excepción se arrepienta de su pecado y reciba el perdón divino, y con la vida eterna. La cuarta aplicación: no dejemos que la ira o el deseo de venganza contra quienes nos han hecho un daño nos aparte, como Jonás, del camino de Dios que Dios nos ha señalado. Así como Dios nos perdonó, debemos perdonar a quienes nos ofenden y procurar su salvación. Sigamos su palabra expresada en 1 Tesalonicenses 5:9. Cito: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que esta lección sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te pedimos que pongamos en nuestro corazón el deseo de compartir a Cristo, de amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y te agradecemos porque nos permites trabajar con amor en tu obra. Te pedimos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra, para testimonio de quienes no te conocen. Que nuestro deseo sea siempre obedecerte con gozo y diligencia. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta lección del libro de Jonás. Dios los bendiga mucho.